Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia Cómo elaborar un proyecto de ley a cargo del programa Parlamento Universitario. El día de hoy tenemos programado al señor expositor Jorge Riojas Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Licenciado en Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, también se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. En este momento le damos la palabra al doctor Jorge Rioja. Adelante, puede usted iniciar la conferencia del día de hoy. Gracias. Bien, muchas gracias, Vanessa. Saludos a todos los asistentes a esta conferencia, en la cual pretendo, en todo caso, compartir con ustedes lo aprendido. Agregando a lo que refería Vanessa respecto a mi persona, comentarles que tengo más de 28 años de servicios en la institución Congreso de la República. Y quizá parte de esa experiencia quiero compartir hoy con ustedes. Amigas y amigos, el título es muy sugestivo: ¿Cómo elaborar un proyecto de ley? Para lograr, en principio, una idea, si se quiere, de cómo hacer una iniciativa legislativa o un proyecto de ley, debemos empezar por orientarnos a ubicar el contexto de los tipos de normas que tenemos en el país. Y, por supuesto, reconocer de manera expresa de que la norma superior del Estado es la Constitución. Como tal, a partir de la Constitución, todo el ordenamiento normativo que tenemos en nuestro país, que a la fecha debemos tener aproximadamente unas 19 a 20.000 leyes vigentes, desde el 20 de octubre de 1904, fecha en la que el Congreso de la República aprobó una ley que le consignó el número 1, en cuyo artículo 1 dispone que a partir de la vigencia de dicha norma, es decir, el 21 de octubre de 1904, las leyes y resoluciones legislativas tendrían numeración correlativa. En ese contexto, debemos, decíamos, ubicarnos qué hacer en nuestro país para poder tener realmente una visión o una idea o una aproximación a qué significa un proyecto de ley. En principio, debo comentarles a ustedes que este escenario de cómo elaborar un proyecto de ley implica hacer un análisis, en principio, conscientes de que en nuestro país la ley que aprueba el Congreso y lo promulga el presidente de la República es una norma legal para resolver problemas de carácter nacional. Y en estos tiempos de pandemia, considero que la legislación de nuestro país tiene que adecuarse a esta nueva realidad, empezando por la Constitución. Tenemos ya de por medio, por ejemplo, un decreto de urgencia, que es el número 100, que habilita la toma de decisiones en diferentes escenarios, desde los empresariales hasta los políticos, tanto así que inclusive nuestro Parlamento hoy tiene sesiones plenarias de manera llamada virtual, que yo considero que no corresponde eso. Podría ser de repente en línea o lo que llaman online, en tiempo real, como que es lo que estamos haciendo hoy con ustedes. La conferencia que estoy dando hoy no es virtual. La conferencia es real, en tiempo real y, por supuesto, en línea o haciendo uso de Internet.
Entonces la visión que debemos tener para promulgar, para proponer o para empezar a pensar qué ley puedo dar, qué ley puedo proponer sobre los problemas que puedo encontrar, por ejemplo, en el caso de ustedes en Lambayeque, o en el mismo Chiclayo, que sea un problema, digamos, que se repite en todos los departamentos del Perú, o por lo menos en gran parte del Perú, para empezar a construir una teoría respecto de, a ver, si yo propongo una ley determinada, ¿qué consecuencias jurídicas va a llevar? Es decir, ¿cuántos beneficiarios habrá? ¿Será adecuada mi propuesta? Y tengo que darle un argumento no solamente de carácter legal, tengo que darle un argumento sociológico, antropológico, filosófico y, ¿por qué no?, jurídico. Con esa visión vamos a empezar respecto de, reitero, tenemos que empezar a pensar respecto a que la legislación en nuestro país en estos tiempos tiene que ser una legislación que en prospectiva nos permita ubicar a nuestro país en este siglo XXI y, con o sin pandemia, ubicarlo en un contexto de la llamada globalización. ¿Y por qué? Porque nuestro país, en la región donde está ubicado geográficamente, si ustedes visualizan mentalmente el mundo, van a ver de que resulta ser prácticamente el centro del mundo. Quizás será por ello que tiene tantos recursos naturales que permite que tengamos hasta hoy, por ejemplo, en casi 200 años de vida republicana, diversos administradores del Estado, es decir, diversos gobiernos, a los cuales sucesivamente se les acusa de actos ilícitos en la administración pública. Y qué curioso, tenemos un país tan prodigioso que efectivamente sigue contando con recursos naturales y seguimos contando con riqueza para explotar. Pero veamos un poco el contexto de lo que es el escenario en el cual se tiene que desarrollar esta opción de proponer proyectos de ley o iniciativas legislativas. Y debo decirles primero que aquí tenemos que distinguir una situación concreta respecto a lo que es la administración del Estado. Desde el punto de vista político, inclusive social, y hasta algunos colegas abogados, de manera errónea, afirman de que los problemas que tenemos de carácter social o sociopolítico en el interior del Perú son problemas del Estado. Y todos lo hacen responsable al Estado. Amigas y amigos, ahora les voy a decir que eso no es verdad. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, hay una convención, es decir, un acuerdo para definir el Estado. Y como concepto se define el Estado como que es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Y por supuesto, salvo una excepción, para que un Estado exista requiere tener 3 elementos constitutivos. Así como nosotros tenemos partes de nuestro cuerpo, piernas, brazos, corazón, cabeza, ojos, y por supuesto también, digamos, hacemos uso de nuestra palabra. Igual, el Estado se ha convenido en que tiene que tener territorio, población y poder. Entonces, el poder, que es la expresión del pueblo, en un proceso electoral delegamos a quienes nos van a representar para administrar el Estado en diferentes estamentos. Por ejemplo, fíjense, para el Ejecutivo elegimos a uno, que sería el presidente de la República. Pero curiosamente, por mandato de la ley, aparece acompañado de 2 personas más, los 2 vicepresidentes. ¿Por qué? Nadie votamos por los vicepresidentes. En algún momento, en alguna conferencia, sugerí de que, por ejemplo, deberíamos hacer algo como lo siguiente, que en la ley electoral nos permita votar para presidente por el partido A, para primer vicepresidente por el partido J y para el segundo vicepresidente por el partido K. Y de repente generamos el escenario de ese consenso que tanto se pregona y no se hace realidad. Entonces me dijeron, Jorge, pero eso sería suicida. Y le digo, ¿suicida por qué?
Porque imagínate si el presidente del partido A, el primer vicepresidente del J y el segundo del K, se van a matar entre ellos. Y claro, se refería al escenario de la sucesión, en el sentido de que si muere el presidente de la República, lo reemplaza el primero. Y si este también se inhabilita, lo reemplaza el segundo. Y por supuesto, hay un tema que mi reflexión va en el escenario siguiente. No sé si ustedes han apreciado, pero por ejemplo, en los partidos políticos en nuestro país, en los últimos 40 años más o menos, o los últimos 30 quizá para ser más concreto, la renovación de la clase dirigente es mínima. Considero que, por ejemplo, ahí hay una responsabilidad de los militantes en los partidos respecto de cuál es el rol que juegan ellos dentro de la organización política. Y deberían promover que sus reglamentos, que también son normas de carácter administrativo para la institución, un partido político, y sus estatutos igual, estén en el marco de lo que es la Constitución, artículo 31 de la Constitución, derechos políticos, la ley de partidos políticos, la ley general de elecciones, la ley de elecciones regionales y elecciones municipales. Y cada uno de los militantes de los partidos políticos están habilitados técnicamente para ser actores y protagonistas en cada uno de estos escenarios, es decir, representar al partido respecto a la sociedad para ofrecerles soluciones a sus problemas. Y en esa diversidad de soluciones está, entre otros, el proponer iniciativas legislativas. Amigas y amigos, nuestro país, a la fecha, tenemos que en casi 200 años de vida republicana, se ha perdido 730.000 kilómetros de territorio. A la fecha se dice que tendríamos aproximadamente 33 millones de habitantes. ¿Y cómo está la estructura administrativa del Estado? El Ejecutivo, Presidente de la República, Consejo de Ministros, 19 ministerios. Pero si vemos la administración como tal, tenemos el escenario siguiente. El Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos municipales provinciales, gobiernos municipales distritales y gobiernos municipales de centros poblados menores. 5 estamentos. En los 4 primeros se produce legislación. Es decir, hay iniciativa del ciudadano por mandato de la ley 26.300 para presentar, por ejemplo, iniciativas de ordenanza municipal distrital, ordenanza municipal provincial y ordenanza regional. ¿Y por qué ha pasado esto? Ha pasado esto, mis amigos, por lo siguiente. El llamado ejecutivo o poder ejecutivo, que así está reconocido en la Constitución, administra todo el país. Y, por supuesto, administra el presupuesto público, que es, digamos, lo más importante que tiene bajo su control. El legislativo o Congreso, que por mandato del artículo 90 de nuestra Constitución tiene, en este caso ahora, una Cámara, y son 130 sus integrantes, son titulares del desarrollo legislativo nacional. Y por supuesto el sistema judicial, como todos ustedes deben conocer, supongo, tiene todas las secuelas de casi los 200 años que tenemos en el Perú, respecto a que lamentablemente la justicia llega algún día y no cuando debería llegar. Consecuentemente, debo decirle lo siguiente. Si el legislativo, es decir, nuestro Congreso, es el dueño o el titular del desarrollo de la ley en el Perú, ¿qué ha pasado? Fíjense, amigos. Tenemos más o menos 1.840 distritos, 200 provincias, 26 gobiernos regionales, 19 ministerios, más los órganos autónomos constitucionalmente definidos. Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación o Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Banco Central de Reserva, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, y todas estas instituciones van a necesitar al menos una ley, quizá para modificar otra, que les permita funcionar. Y todas esas normas tendría que producirlo el Congreso. Es decir, tendría que estar pensando todos los días en proyectos de ley. Y el Congreso tendría que producir más o menos un promedio de 2.000 leyes por año. Es decir, nuestros congresistas en 5 años tendrían que producir más o menos 10.000 leyes.
Como ustedes comprenderán, amigas y amigos, nuestro Congreso más o menos en 5 años, un promedio, digamos, en los últimos tiempos, aprueban entre, de repente, no más de 1.500 leyes en 5 años. Ante esa realidad, ¿qué ha hecho el Congreso? El Congreso aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en su artículo 37 delega facultad legislativa al Consejo Regional. En la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 9, delega al Consejo Municipal facultad para producir ordenanzas municipales. Es decir, con eso el Congreso, digamos, delegó facultad normativa en los estamentos administrativos del Estado. Pero también hay un escenario como el siguiente. Por mandato de la ley 29.158, nuestro ejecutivo o el ejecutivo de turno también necesita normas para cada ministerio. Normas llamadas ley. En este caso, las ordenanzas municipales o regionales se le reconoce la calidad de ley, porque se dice son normas con rango de ley. Tanto es así que, en el supuesto que contravinieran el ordenamiento jurídico del Estado, hay dos formas de excluirlas del derecho positivo nacional. Una es que con otra ordenanza sean derogadas y la otra vía demanda de proceso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional resuelva la situación jurídica de la norma demandada. Entonces, mis amigos, nos encontramos con que nuestro Congreso ya delegó, digamos, la producción de normas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, municipales. Pero el Ejecutivo, decíamos, es el dueño de la administración del Estado, el titular. Necesita producir normas también con rango de ley. Y por supuesto, ahí se ha establecido un procedimiento, tanto en la Constitución, artículos 104 y 107, respecto de cuál sería el procedimiento para que esto suceda. Entonces se ha establecido una formalidad procesal de que el Ejecutivo, cuando debe pedirle autorización al Congreso, y el Congreso evalúa el pedido del Ejecutivo, luego lo discute en el Pleno y lo aprueba, y el Ejecutivo le delega la facultad legislativa mediante una resolución legislativa, que es una norma propia del Congreso y se denomina Ley Autoritativa de Legislación Delegada para el caso del Ejecutivo. Solo así funciona el tema, si no, no tenemos mayores cosas que de repente discutir. Es decir, aquí vamos a establecer también un escenario respecto a la facultad o facultades del Congreso. La primera situación que creo que hay que internalizar es lo siguiente. ¿Quién puede ser congresista en el Perú? Y hay más de uno que requiere y dice que exige que de repente pueden ser gente que tenga doctorado o hasta que sean filósofos, es decir, que tengan PhD. Sin embargo, amigas y amigos, tenemos que empezar por entender lo siguiente. La democracia, concebida como la mejor forma de gobierno o de administrar un Estado, tiene carácter inclusivo, no excluyente. Tanto es así que en nuestro país, por ejemplo, para ser legislador, se requiere ser peruano, y si ustedes revisan el artículo 90, dice peruano de nacimiento. Tener habilitados los derechos civiles y políticos y para poder votar. Y una condición, además, ser mayor de 25 años. Es decir, si un candidato en este momento, por ejemplo, tiene 24 años y al 10 de abril cumple 25, puede ser candidato, porque el 11 de abril son las elecciones y llega siendo mayor de edad al 11 de abril. Es decir, mayor de 25 años. Y un tema adicional que no está en la norma, pero que tenemos que considerarlo, como es el ser candidato. Por ejemplo, en este proceso no soy candidato. Quizá me gustaría ser elegido, pero si no soy candidato, ni siquiera van a saber que existo, mucho menos votarían por mí. Y no voy a estar en las listas tampoco que se habilitan vía el procedimiento que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.
Entonces, ¿cómo podemos definir al Congreso de la República? ¿Es una institución autónoma y soberana del Estado? Está integrada por 130 congresistas elegidos para proponer y debatir soluciones a los problemas del país, aprobando leyes, fiscalizando la administración del Estado y controlando la gestión política del gobierno de turno. Y se de aprobando leyes, ¿cuál es el procedimiento? Y ahí nos encontramos con que dentro de las funciones los que cumplen los congresistas en el Congreso es la función legislativa, que consiste en elaborar, interpretar, modificar y derogar leyes. También les incluye como facultad legislativa aplicar lo que dispone el artículo 206 de la Constitución, que está referido a la reforma constitucional. Entonces, el proyecto de ley, ¿cómo lo elaboramos? Decíamos imaginariamente lo siguiente, a ver. Comparto, para empezar, el criterio de que los penales deben privatizarse. Es decir, una empresa debe tener ese potencial humano que por hoy nos cuesta a todos el tener que mantenerlos no solamente con comida, sino hasta con atención médica inclusive, y también tienen hasta derecho a benosterio. Considero que ese potencial humano que quebró la norma y está sancionado debe cumplir su pena en un escenario de administración privada con su trabajo, y que ese salario que gane o el que tenga derecho, el 50% vaya a su familia a donde va a regresar cumpliendo la pena, y digamos pues un 30 o 50% que se quede con él para seguir trabajando. Pero reitero, es mi punto de vista personal y académico. En ese contexto, mis amigos, debemos definir la función legislativa. Por decirles en este caso, ¿no? Se me ocurre una idea. El penal que está en Lambayeque, ¿cómo podríamos crear una ley para que efectivamente los que están cumpliendo condena puedan pagar, digamos, su estadía, en este caso su permanencia en este penal? Quizá haciendo uso de los terrenos que están alrededor del penal, llevando agua por goteo o por esparceo, o sea, un mecanismo técnico que permita, por ejemplo, que esa zona sea productiva y en esas zonas puedan cumplir su labor, dependiendo de la especialidad de cada uno de los que está, por supuesto, cumpliendo pena. La otra opción, por ejemplo, imagínense, si yo fuera un candidato por Lambayeque y digo, ya sé, voy a proponer para que los electores de Lambayeque voten por mí, que si me eligen, voy a pedir que se apruebe una ley para que se construya un aeropuerto internacional en Chongoyape, porque necesitamos darle atención a Cajamarca y Amazonas, porque el aeropuerto de Chiclayo ya quedó chico. Y ahí viene el siguiente escenario, mis amigos. Ningún congresista puede generar gasto público, porque ese proyecto de ley, que quizá lo haga hasta con memoriales de la zona, va a ser simplemente una situación declarativa y de buena intención de mi parte, pero a la vez errónea intención. ¿Por qué? Porque el legislador no tiene facultad para generar gasto público. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿La gente va a votar por mí o me he comprometido a hacer esta obra? La sugerencia que hago es la siguiente. Si un legislador se compromete a hacer obra pública, la mejor forma de hacerlo es, sabiendo de que como congresista no puede generar gasto público, ir al ministerio del sector que corresponda. Si ofreció un hospital, ir al Ministerio de Salud, para que por lo menos en ese año, en el presupuesto, el ministro, después que converse con el congresista, disponga que se fije un presupuesto para que, por ejemplo, se hagan los estudios de factibilidad. Y al año siguiente, y así progresivamente. De otro modo, no puede conseguir ninguna obra pública. Es decir, su proyecto de ley que tenía en la cabeza lo va a hacer quedar mal.
porque no va a poder ser aprobado. Entonces, amigos, decíamos, ¿cómo hacemos para presentar un proyecto de ley? ¿Qué es la función legislativa? Y nos encontramos que en el artículo 31 de la Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a participar en asuntos públicos mediante referéndum e iniciativa legislativa. Pero ahí también debo invocarlos a que seamos racionales, en el sentido siguiente. Si bien es verdad, la Constitución nos reconoce este derecho en el artículo 31, y que es concordante con lo que establece el artículo 79, 102, 103, 104, 105, hasta el 108 inclusive de la Constitución, fíjense también qué es lo que dice el 107. El 107 dice que el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. Derecho a iniciativa, es decir, proponer leyes. Y agrega el mismo artículo, también tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Díganme entonces, ¿por el colegio de abogados podría ser alguna iniciativa? Sí. ¿Por el colegio médico? También. ¿Por el colegio de arquitectos? Sí. Pero tenemos que empezar a focalizar qué es lo que queremos para que la junta directiva de los colegios profesionales hagan suyas nuestras inquietudes y puedan presentarlas como iniciativas legislativas del colegio respondiendo a la comunidad. Y por supuesto, una vez construida, además de eso debo decirle lo siguiente, se ha establecido casi un formato estandarizado respecto de cómo presentar la iniciativa legislativa. Y más o menos el detalle es el siguiente, ¿no? Tiene una sumilla. Esta sumilla es, digamos, casi el pretítulo de la futura ley. Y digo futura ley por lo siguiente, que ahora ustedes probablemente van a decir, ¿pero por qué esto? Entonces les voy a decir lo siguiente, quizá guarden sus preguntas si tienen alguna duda para el momento que sea pertinente. Amigos, la ley 26.300 es el desarrollo del enunciado de los derechos políticos del artículo 31 de la Constitución. Y esta ley 26.300 es la ley de los derechos de participación y control ciudadanos. En su artículo segundo dispone que tenemos derechos los ciudadanos y todos ustedes, cada uno a nivel individual, iniciativa de reforma constitucional, fíjense. Es decir, podemos proponer una iniciativa para reformar la Constitución. No nos gusta un artículo, el texto está mal hecho o nos causa daño, vamos por una reforma constitucional. La iniciativa en la formación de leyes ordinarias. Promover referéndum. Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Pero ojo, todo este ejercicio que hagamos respecto a proponer iniciativas de ley o proyectos de ley, todo se somete a otra norma, como es el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso es la ley orgánica del Congreso, puesto que en este reglamento está definido cómo es su organización y cómo funciona y qué procesos y procedimientos y cómo se hacen para la toma de decisiones. El reglamento del Congreso, en su artículo 74, dice que por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos, nosotros y las instituciones señaladas por la Constitución, lo que decía el artículo 107, tienen capacidad para presentar proposiciones de ley. Ojo, presentar, no dice para aprobar. ¿Y por qué? Porque el titular de desarrollo legislativo es el Congreso. Entonces, una vez presentadas, el Congreso las va a estudiar. Y, por supuesto, va a tomar decisiones respecto a si es o no pertinente la iniciativa presentada. Tenemos, decíamos, que dada la estructura administrativa del Estado, los gobiernos regionales, mediante el artículo 37, pueden producir ordenanzas y acuerdos regionales. Y desde la presidencia, según el literal B, decretos y resoluciones de presidencia regional. En la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, mediante el artículo 9,
se le otorga atribuciones al Consejo Municipal. Ojo, el Consejo Municipal lo conforman el alcalde y los regidores. Por eso les decía en algún momento de que tienen que estar preparados los militantes de los partidos políticos, por ejemplo, o los ciudadanos que quieran ser parte de alguna lista de candidatos, saber para qué postulan. Y no tener que ser invitados para completar listas y no saben ni para qué están postulando. Creo que ahí empieza el primer desafío personal de cada ciudadano para construir una mejor democracia. Es decir, yo no puedo ser candidato a alcalde, por ejemplo, de una provincia o de un distrito si ni siquiera conozco el distrito. Entonces, lo menos que puedo hacer es, si yo conozco la realidad de mi pueblo, sé qué soluciones puedo ofrecerle. Pero si no conozco, simplemente dejaré que la campaña pase. Si soy elegido, ahí empezaré recién a saber de qué se trata y qué desafíos tengo. Y creo que eso no corresponde a una realidad como la nuestra en estos tiempos, con mayores desafíos respecto a la emergencia sanitaria que tenemos, que convive con nosotros. En este contexto, los municipios, por ejemplo, pueden aprobar o modificar o derogar ordenanzas y también dejar sin efecto acuerdos. Pueden aprobar ordenanzas o mediante ordenanza el reglamento del Consejo. Pueden el Consejo aprobar proyectos de ley en la materia de su competencia, dice la ley. Y estos son puestos a conocimiento del Congreso. Entonces es ahí donde les decía hace un rato, el Congreso ratifica, reitera y desde ya no delega otras facultades, más allá de que todas las normas que tengan rango de ley son de su entera competencia. Y por supuesto, también el reglamento del Congreso nos pone una condición, requisitos para presentar la iniciativa o proyecto de ley. Entonces, ¿qué dice el artículo 75 del Congreso? Que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresan los fundamentos, es decir, si yo soy el autor, tengo que justificarlo, decíamos, desde el punto de vista antropológico, social, filosófico, y por qué no decíamos jurídico. Es decir, la iniciativa tiene que tener tal argumentación que permita a los 130 legisladores darles la convicción que efectivamente, o convencerlos de que esa iniciativa sí corresponde. Porque a nivel interno en el Parlamento, como se está organizado por grupos parlamentarios, hacen una negociación política para tomar decisiones en ese contexto. Asimismo, nos pone de condición el artículo 75 que definamos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Si es una ley nueva, por ejemplo, que no es una ley que modifica, porque si es una ley que modifica otra ley, ¿cuál es el efecto de la legislación? Que la ley nueva modifica a una ley anterior. También nos pide el análisis costo-beneficio de la futura norma legal. Pero ahí sí debo decir lo siguiente. Este enunciado simplemente tiene un carácter declarativo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo pienso en la futura norma, es decir, empiezo a construir una teoría sobre cómo resolver esto y concluyen que es un proyecto de ley y empiezo a producir argumentos para construir el proyecto de ley, ya generó gasto. Inclusive, fíjense, puedo presentar la iniciativa de ley y quizá en alguna comisión lo archivan. Todo ese escenario de tránsito que hicieron generó igualmente gasto. Desde la mesa de partes que recibieron, la oficialía en todo caso que lo derivó conjuntamente con uno de los vicepresidentes hasta dos comisiones. Las dos comisiones terminaron coincidiendo en que debe ser archivada la iniciativa. Entonces, además de eso, nos pide el artículo 75 del reglamento del Congreso que tiene que ir acompañado de un comentario sobre la incidencia ambiental de la norma. Además, por supuesto, de la fórmula legal que va casi siempre presentada en títulos, capítulos, artículos, subtítulos, subcapítulos, literales y numerales.
¿qué hacemos entonces con ello? Si no cumplimos esta forma, no nos van a aceptar el trámite. ¿Y a qué me refiero? Como ciudadanos, si presentamos una iniciativa, ¿qué nos pide ahora la OMPE? Que tengamos que llevar en principio el proyecto de la futura norma. Es decir, el proyecto de ley terminado. Recién ahí nos va a vender el kit para conseguir firmas, que es el 0.03% del padrón electoral del último proceso electoral. Y ahí les doy la noticia siguiente. Si así fuera, por ejemplo, en este momento creo que vamos a hacer algo de 20 millones de electores. Tendríamos que juntar más o menos unas 65 a 70 mil firmas. Pero hay un detalle que la mayoría de nosotros no lo conoce. Y me refiero a que más o menos 1/3 de los electores históricamente no votan en el Perú. Significa que si yo soy candidato y voy a ese nicho de 6 millones de electores, quizá gane en primera vuelta. Pero no. Ese grupo de electores, que es 1/3 siempre, de histórico, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución administrativa, ha determinado que cuando hay propuestas de iniciativa legislativa, solo se haga respecto a los que votaron, no a los que están en el padrón electoral. Entonces, digamos como que ha facilitado un poco el trámite. Pero reitero, el mejor o la mejor ruta para presentar una iniciativa legislativa corresponde a que vayamos a los colegios profesionales o al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo para que nos facilite el trámite y nos evite, además de gasto de energías y gasto económico, más allá de que los dirigentes o quienes promueven las iniciativas se toman su foto, no tiene mayor incidencia. Porque una vez recogidas las firmas, se pone a disposición del jurado. El jurado lo deriva a la RENIEC para verificar si son válidas. La RENIEC lo deriva a la OMPE. Y al final de cuentas, en el mejor de los casos, si son válidas las firmas y se completaron las firmas que requiere la ley, recién el jurado lo envía con oficio al Congreso el proyecto de ley que hemos construido, de repente en 1 o 2 años. En cambio, si vamos a un colegio profesional o a las instituciones que les he referido, o también puede ser a través de un congresista para que su grupo parlamentario haga suya la iniciativa. Es decir, nos allanamos y nos facilitamos el procedimiento. La iniciativa legislativa, una vez que se ha concretado, decíamos que es un formato que tiene ya una predeterminada estructura y empieza con la sumilla, la identidad del autor, la exposición de motivos, los artículos que deben contener la norma, lo que decíamos hace un instante, ¿no? La justificación o el efecto que debe tener sobre la legislación nacional, el costo-beneficio, y luego viene el escenario de la redacción del texto de la norma. Con esa redacción del texto de la norma acaba de venir artículos, numerales, literales o párrafos o parágrafos, se completa el proyecto de norma. Se ingresa por mesa de partes al Congreso. El Congreso, la mesa de partes del Congreso lo deriva a la oficina administrativa de mayor jerarquía administrativa en la institución, que se llama Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor, decíamos conjuntamente con uno de los vicepresidentes, lo va a derivar hasta 2 comisiones, dependiendo de la materia de que se trate. Luego, las comisiones, el equipo técnico que tiene en cada comisión hace el estudio, hace consultas, pide opiniones y propone un predictamen. Este predictamen, una vez que está construido, se pone a disposición de todos los miembros de la comisión. Si los señores congresistas, integrantes de la comisión, aprueban ese predictamen, se convierte en dictamen. Una vez que se aprobó, se publica en la página web del Congreso y en algún momento determinado, por supuesto, el Consejo Directivo, que está integrado por la mesa más los voceros parlamentarios, lo van a poner en agenda para discutirlo en el Pleno. Debatido en el Pleno, ahora, por mandato del artículo 78 del reglamento, tiene que tener
una doble votación para ser considerada autógrafa de ley. Porque aquí hay un tema que deben ustedes conocer, mis amigos. Lo que nuestro Congreso produce respecto a las normas o futuras normas en el pleno del Congreso, que pueden ser por unanimidad o por mayoría, se denomina autógrafa de ley, que en derecho lo conocemos como cuasi ley. ¿Por qué cuasi ley? Porque por el procedimiento de trámite, aprobada o aprobado ese dictamen, la futura ley está precisamente en eso, en ser futura ley. ¿A razón de qué? El Pleno del Congreso lo aprobó en segunda votación, se convierte en autógrafa. Esta autógrafa tiene que ser enviada al presidente de la República por el lapso de 15 días para su estudio. Y en ese estudio va a determinar si considera que la ley, por empezar, no genera gasto, quizá lo promulgue, lo publique y lo aplique. Se hizo la ley. Pero ¿qué pasa si el presidente de la República o el Ejecutivo lo observa? Fíjense lo que sucede. Regresa al Congreso como proyecto de ley. Todo lo que hizo el Congreso desaparece. Pero claro, hay mecanismos de convivencia interinstitucional, en el sentido de que ante una observación a la autógrafa, el Congreso tiene también opciones de expresar su desacuerdo. ¿Y cómo lo expresa? Insistiendo en el texto original de la autógrafa, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Que inclusive el Congreso, por insistencia, está promulgando leyes. ¿Pero eso sucede todos los días? No. Entonces, si el Congreso dice, Ejecutivo, a ver, perdón, ¿me has observado la autógrafa? Bueno, sí tiene razón, efectivamente hay que cambiar esto. Si aceptan esa formalidad del Congreso, se denomina allanamiento. Es decir, el Congreso se allana a la observación del Ejecutivo. La otra opción que puede tener el Congreso, dice Ejecutivo, tiene razón, pero como no me da la razón, tampoco te doy la razón, así que hago un proyecto nuevo y empieza otra vez de cero. Amigos, aquí comentarles de que en nuestro ordenamiento legal en el Perú, todas las leyes que tenemos han pasado por este proceso de iniciativa legislativa o proyecto de ley, o proyecto de ordenanza municipal o proyecto de ordenanza regional. Es decir, simplemente van cada quien en el ámbito de su competencia territorial. La ley para el Perú, la ordenanza regional para el departamento, la ordenanza municipal provincial para la provincia y la ordenanza municipal distrital para el distrito. Por si acaso en estos últimos tiempos he visto un proyecto de ley en el Congreso ya que los alcaldes de los centros poblados menores están pidiendo también que le den facultades para producir ordenanzas municipales. Pero esa es, digamos, su voluntad y no sé si el Congreso quizás se los apruebe. Y aquí lo que quería comentarles es lo siguiente. Como cada uno de ustedes, los integrantes o asistentes a esta conferencia, tiene un nombre que los identifica, en nuestro ordenamiento legal también tenemos que mediante el artículo 72 del reglamento del Congreso, dispone, dice que mediante el procedimiento legislativo, que es lo que hemos comentado hace un momento, se aprueban leyes de carácter general, las que pueden ser leyes ordinarias, leyes de reforma constitucional, leyes orgánicas, leyes presupuestales y financieras, incluyendo las de tratamiento tributario especial, que es aquí donde está, por ejemplo, el tema que tiene que ver con lo que es el artículo 62 de la Constitución. Respecto a los contratos de ley, para las concesiones, también tienen este tratamiento tributario especial. Leyes autoritativas de legislación delegada, que es lo que le decía cuando el Congreso aprueba la solicitud del Ejecutivo para legislar. ¿Con qué tipo de norma el Ejecutivo aprueba esta delegación o estas leyes? Las produce con la denominación de decreto legislativo. Y quizá por ahí alguno de ustedes dirá, doctor, pero yo he escuchado, por ejemplo, de un decreto ley. El decreto ley también convive con nosotros. Y si ustedes ven, por ejemplo, la 2530 es un decreto ley. Pero este decreto ley, el nombre mismo solo corresponde a la producción de normas legales, en este caso, cuando el gobierno no tiene parlamento, es decir, a gobiernos de facto, o llamados gobiernos autoritarios también.
Dentro de esta nomenclatura de normas también tenemos a las leyes demarcatorias, que en provincias hay muchos conflictos por determinar, por ejemplo, la jurisdicción territorial de un distrito con otro, o de una provincia con otra inclusive. Y aquí en Lima tenemos casi 40 años un lío que hasta ahora sigue pendiente de solución respecto a los límites entre el distrito de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, y también en Surco con Villa María del Triunfo, en San Isidro con Magdalena del Mar. O sea, no es novedad ese tema, y sí es una necesidad legislar para definir esos linderos, si se quiere, respecto de hasta dónde es competente la autoridad de una jurisdicción, que puede ser un distrito o una provincia. Tenemos igualmente las resoluciones legislativas, que les decía que es patrimonio del Congreso de la República. La facultad normativa que tiene el Ejecutivo a través del Presidente de la República, en el artículo 11 de la Ley 29.158, dice que pueden producir decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas. Ese es el ámbito de competencia normativa del Ejecutivo. ¿Y la razón por qué? Porque, por ejemplo, un decreto de urgencia no lo puede producir el Congreso. ¿Y por qué no? Porque el decreto de urgencia, su concepción, desde su génesis, desde su origen, corresponde a que el Ejecutivo, mediante decreto de urgencia que generan gasto público, debe producir esas normas para atender situaciones de calamidad pública. Solo que en nuestro país, en los últimos gobiernos que hemos tenido hasta hoy inclusive, se ha distorsionado completamente la finalidad de este tipo de norma. Tanto es así que se han producido decretos de urgencia para otras finalidades, más no para la que fue concebida la norma como una herramienta para que el Ejecutivo pueda resolver conflictividad social. Imagínense ustedes una inundación por el Niño, o la muerte de nuestros compatriotas en el Ande producto de las heladas. Para eso se usan los decretos de urgencia respecto de atender de inmediato. Y porque el decreto de urgencia, como tiene rango de ley siendo norma administrativa, se le reconoce rango de ley para efectos de que el Congreso le haga el control político jurídico. Y en razón a que como genera gasto público, ver si el gasto que se incorporó en ese decreto de urgencia efectivamente era para la finalidad que dice lo que establece el decreto de urgencia. Como tal, por ejemplo, fíjense, el decreto supremo es patrimonio del Ejecutivo, no puede producir el legislativo. Así como el Ejecutivo no puede producir normas con el nombre de resolución legislativa, el Congreso tampoco puede producir inclusive resoluciones supremas. El Congreso se administra a nivel interno mediante acuerdos de mesa directiva. Y estos acuerdos de mesa directiva, por supuesto, tienen efecto jurídico real y concreto y eficaz. Como una noticia para todos ustedes, les había comentado de la ley número 1, el 20 de octubre de 1904. En el año 1993, el Congreso Constituyente de ese entonces aprobó 7 leyes a las que les denominó leyes constitucionales, como si todas las normas que tenemos dentro del Estado no serían constitucionales. Les dio un nombre diferente. ¿Y cuál fue el objeto? Constitucionalizar la disolución del Congreso bicameral el año 92 y, entre otras, constitucionalizar la decisión del señor Fujimori de disolver el Congreso y a la vez de declararse en gobierno de reconstrucción nacional. Solo que ahí creo que también hubo, digamos, una deficiencia respecto de debieron ser aprobados mediante resoluciones legislativas o leyes constitucionales, pero ponerles números. Estas son 7 las leyes que están publicadas en el portal del Congreso y ninguna tiene número. A lo que me refiero es a lo siguiente, mis amigos. En el año 93, el Congreso Constituyente que hizo la Constitución vigente nos regresó al 20 de octubre de 1904, donde todas las leyes solamente se aprobaban con fecha y materia. No tenían número. Solo para efectos académicos y de análisis y reflexión. Entonces, mis amigos, decíamos que, ¿cuál es la estructura de un proyecto de ley? Para empezar a producir una iniciativa. Decía lo que la sumilla.
Quizá vamos a socializar un escenario de ejemplo de la manera más didáctica y que es, digamos, del común. Sumilla, declárese el día, ¿qué es lo que queremos declarar? El día de Chiclayo, en la Sumilla. Identidad del autor, si es los ciudadanos que a continuación suscriben, si lo hacemos como ciudadanos, que también puede ser por los ¿no? En este caso, los alcaldes de Lambayeque solicitan que se declare el día de. ¿Cuál es la justificación? Y dentro de la justificación viene la exposición de motivos, los efectos de la vigencia de la norma, el análisis del costo-beneficio y, por supuesto, la fórmula legal, en cuyo artículo 1 se pone el objeto o la finalidad de la norma. Y cuando les he dicho declárese, me estoy refiriendo a un tema que los últimos 10 años más o menos tenemos que desde nuestro Congreso se están dando leyes con esa naturaleza. Sin embargo, creo que una ley interesante y que genera un hito en lo que es este tipo de normas declarativas, lo genera una ley que se dio el año 2001. Esa es la ley que declara Patrimonio Cultural de la Nación al perro sin pelo, llamado también perro chino. Y en verdad, los tratadistas y analistas sobre esta materia refieren que quizá hubiera sido suficiente que una resolución del Instituto Nacional de Cultura le reconozca dicha condición y no que el Congreso lo haga mediante ley. Pero en fin, es lo que tenemos y eso es lo que ha dejado como legado el Parlamento de ese entonces. Y hoy quien tiene de mascota a un perrito de esa raza, por supuesto, tiene parte del patrimonio cultural de la nación. Luego viene el tema de la fecha en la que se suscribe y la firma de los autores, que en este caso si es una junta directiva de un colegio profesional, lo suscribirán ellos. Si es un ciudadano, los ciudadanos que se adhieren a dicha iniciativa. Digamos que ya está hecho y presentado el proyecto. ¿A dónde lo dejamos? ¿O a quién entregamos? El artículo 75 del reglamento del Congreso, como decía, todo gira en torno al Congreso, dispone lo siguiente. Dice que las proposiciones de ley y de resolución legislativa se presentarán ante la Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina para su registro. ¿Y a qué se refiere el registro? Se refiere a que, ingresando en la mesa de parte, le van a poner un número a la iniciativa o al proyecto de ley. Y con ese número, imaginemos que la iniciativa que presentan algunos de ustedes coincide con iniciativas que tienen que ver sobre el mismo tema, digamos, pues a ver, Tacna, Cusco, Arequipa, Junín, Loreto, y entonces entran 10 proyectos sobre el mismo tema. Y ahí viene el tema siguiente. Oye, son 10 proyectos sobre lo mismo, pero yo presenté primero. No, dice yo presenté primero, no. El registro, el Congreso tuvo que comprar un reloj electrónico para que se pueda hacer el registro inclusive con fracción de segundos. Los otros proyectos que entraron sobre el mismo tema, también se usa en el Congreso lo que es acumulación. Van todos a la misma comisión y el dictamen o el predictamen se hace sobre todo, un solo sobre los 10 proyectos. No es que se va a hacer uno para cada, no. Los acumulamos y se hace un solo dictamen sobre todos los proyectos presentados sobre la misma materia. Les comento como parte de mi experiencia, trabajaba en la Comisión de Constitución y tratábamos de modificar la ley de revocatoria de autoridades locales o municipales. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, pedía para Lima que eran 400,000 firmas. Y hicimos un estudio y nos encontramos que más o menos los alcaldes provinciales en todo el Perú ganaban las elecciones con un 30 a 40% en el mejor de los casos. Pero no llegaban al 50%, salvo algunas excepciones. Entonces, proponíamos que la ley de participación ciudadana sea cambiada en el sentido siguiente, sea modificada en el sentido siguiente, de que las firmas para pedir revocatoria de las autoridades
sea el equivalente al 50% de los votos obtenidos con los que ganó las elecciones. Les comento, fue una experiencia simpática porque el día que se discutió en la comisión, el 90% de los legisladores lo aprobó. A los 20 minutos que llegamos a la oficina de la comisión, nos encontramos por debajo de la puerta 10 proyectos sobre lo mismo. Y por supuesto, en la siguiente sesión, desaprobaron lo que aprobaron en la primera. Dijeron que no, que mejor había más conflictividad. O sea, el contexto es un poco, el comento desde que no siempre lo que se quiere para beneficio de la comunidad se tramita como corresponde. Es decir, hay cambios de opiniones o piden reconsideraciones y se deja sin efecto lo acordado anteriormente. Entonces, con todo ese tipo de limitaciones, quizá decirles, amigos, que ¿quiénes pueden presentar iniciativas legislativas? En primer lugar, los ciudadanos. También lo puede hacer el presidente de la República. ¿Y por qué digo los ciudadanos? Porque los ciudadanos somos dueños del poder. Nosotros delegamos en las autoridades ese poder para que la autoridad, en nuestra representación, tome decisiones. También lo puede ser el presidente de la República, los congresistas, los representantes en este caso del propio Congreso y del sistema judicial, los representantes de relaciones públicas autónomas, que es lo que les hemos comentado, Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los colegios profesionales, y desde ya, ¿cuál es el procedimiento? Según la norma vigente, presentada la iniciativa, se publica, se deriva a comisión y se publica. En 30 días deberíamos tener el dictamen, o el predictamen, en todo caso, y el dictamen. Este puede ser aprobado por unanimidad, puede ser aprobado por mayoría. ¿Y qué pasa si es aprobado por mayoría? Podemos también tener dictamen de minoría, es decir, 2 dictámenes. Como también puede ser una decisión que la comisión evalúa la iniciativa y dice, no, archivo, es decir, hay un dictamen negativo. ¿Qué sucede cuando es por unanimidad? Prácticamente, digamos que tiene un 90% de posibilidad de ser ley. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Simplemente el presidente de la comisión informante se llama, va a tener que sustentar ante el Pleno, y el Pleno, ¿y por qué le digo que tiene 90%? Porque en todas las comisiones hay representantes de todos los grupos parlamentarios. Entonces, si ya decidieron de que sea aprobado por unanimidad el dictamen, digamos que prácticamente tiene igualmente un 90% de opción de que sea aprobada para ser autógrafa. La decisión del Pleno, que puede ser aprobarlo o rechazarlo. Si lo aprueba, se convierte en autógrafo, decíamos. Y este se envía al presidente de la República para que en lapso de 15 días el presidente de la República pueda promulgarlo, pueda observarlo o también pueda ignorarlo. ¿Qué pasa si lo ignora? Por mandato de la Constitución, dice que la autógrafa que el presidente de la República no lo observa ni lo promulga, pasados los 15 días, el presidente del Congreso queda facultado para su promulgación. Y ahí tenemos una norma, por ejemplo, que es bastante singular y tiene que ver con lo que hemos referido al inicio del ejemplo, que decía que deben privatizarse las cárceles. Me refiero estrictamente al ámbito penal. Era el gobierno del señor Toledo y el Congreso aprobó una ley que reconocía que un día de detención domiciliaria era igual a un día de pena efectiva. Esta norma fue aprobada por el Pleno del Congreso. Se envió al Ejecutivo. El señor Toledo en ese entonces ni lo observó ni lo promulgó. Recuerdo que se cumplieron los 15 días un jueves. El viernes el presidente del Congreso lo promulgó. El sábado se publicó. El domingo se aplicó. Y el lunes todos los medios de información, periódicos, radios y televisión, lo daban como que era un escándalo. Bien, hecho el escándalo, ¿qué hizo el Congreso como una reacción inmediata? Demandó la inconstitucionalidad de la ley que ellos habían aprobado 15 días antes.
no conforme con ellos, después que hicieron la demanda, por decirle fue el lunes, presentaron la demanda, y entre martes y jueves derogaron la ley, el Congreso. Y el Tribunal Constitucional, 3 semanas después, declaró que esa ley era inconstitucional, cuando en realidad la ley estaba derogada. Pero es parte de, no sé si decirles el aprendizaje en democracia en nuestro país, pero es parte del anecdotario, si quieren, de las leyes producto de los proyectos presentados, cómo terminan en el escenario en nuestro país. Amigas y amigos, no quiero agotarlos y creo que si tienen alguna consulta que hacer, con mucho gusto, no sin antes decirles y traerles unas frases de José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión, además de ser el primer secretario del primer Congreso Constituyente del Perú, hablaba de la libertad y dice lo siguiente: la libertad nace desde el momento en que uno pertenece a sí mismo para ser dueño de sí y ser libre. Y la independencia, acota, dice, consiste en no pertenecer a nadie. Me permito agregar a ello que en libertad, con igualdad, solidaridad y tolerancia, construyamos un mejor Perú para las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Rioja Vallejos. A continuación vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que hemos recibido por intermedio del chat de Zoom. La primera es de la señorita Erika Arroyo. Ella nos comenta, ¿no? Se habla de la posibilidad de un cambio de constitución. Vemos candidatos actualmente al Congreso de la República ofreciendo la posibilidad de cambiar la Constitución. ¿Qué tan favorable sería esta para nuestro país en la actualidad? Primero que nada, agradecer la pregunta respecto al tema. Sí, efectivamente hay muchas voces, o algunas voces diría, que proponen nueva Constitución. Lo anecdótico, mis amigos, es que los que proponen o piden o reclaman o proclaman nueva Constitución ni siquiera han leído la que tenemos hoy. La doctrina y el derecho constitucional establecen procedimientos y formas de cómo se dan las constituciones en los estados. En este caso, en nuestro país, no tenemos norma habilitante alguna que permita, por ejemplo, a autoridad alguna que pueda convocar un congreso o una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Podríamos seguir los 3 ejemplos que tenemos cercanos en la región. El caso de Ecuador, el presidente Correa lo hizo mediante un decreto de la presidencia, en la que inclusive promulgó hasta como reglamento de cómo se tenían que comportar los constituyentes para hacer la constitución. El caso de Bolivia, con Evo Morales, el Parlamento dio una ley de manera expresa. Y en estos últimos días el señor Piñera ha convocado a un plebiscito respecto de si quieren o no una constitución. Tenemos que seguir un camino similar. He visto un proyecto en nuestro Congreso sobre el particular que se convoque a un referéndum. Pero en sí, la Constitución actual, mis amigos, lleva a tener algo de 50 reformas, haciendo uso del poder constituyente derivado expresado en el artículo 206 de la Constitución, para que el Congreso, es decir, el constituido, pueda ir modificando o reformando la Constitución de manera progresiva. Consecuentemente, en días pasados daba una conferencia para el Cusco y me dijeron, doctor, muchos reclaman que debe darse un cambio en el tema económico. Entonces, mi reflexión fue la siguiente. Me gustaría saber qué modelo económico proponen para que sea cambiado el actual. Y tampoco tienen idea. Yo creo que mis amigos aquí, para efectos de hacer realmente un escenario concreto, viable y en pro de las nuevas generaciones y de nuestra propia existencia, tenemos que empezar a pensar de que las normas legales deben tener una vigencia en el tiempo. Y por supuesto, ni la Constitución alemana de 1910, no obstante que tenía en su texto un artículo que decía que no puede ser modificada durante 10 años, la realidad social se impuso y en el año 2 tuvieron que modificarla, que para nuestro caso es reforma constitucional. Y con ello, simplemente quizá expresar lo siguiente. La doctrina jurídica
establece que cuando una constitución es dada por una asamblea constituyente, se considera que es una propuesta en nombre del pueblo, la que debe ser ratificada por este pueblo que eligió a esta constituyente para que haga esa propuesta. En cambio, la doctrina dice que cuando lo hace un Congreso Constituyente, es suficiente que lo apruebe este y, por supuesto, que a la vez se promulgue, publique y aplique. En nuestro país hemos hecho las dos cosas al revés. Me refiero a la Constitución del 79, lo aprobó una Asamblea Constituyente. Y llegó elegido el señor Belaúnde en el año 80, lo promulgó, publicó y aplicó. La Constitución vigente lo hizo un Congreso Constituyente y lo sometieron a referéndum. Es decir, yo desde esa perspectiva considero que en nuestro país somos creadores de derecho casi todos los días. Gracias. Muy bien, gracias. Tenemos la siguiente pregunta formulada por Felipe Panaque Flores. ¿Por qué el proyecto de ley de la publicidad estatal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional si esa ley estaba muy bien sustentada y generaba gastos al Tesoro Público? A ver, creo que debemos empezar por internalizar la realidad de la convivencia sociopolítica en el Perú. El poder político, mis amigos, como ustedes conocen, está en manos de pocos. Y ese poder político casi siempre es, digamos, coactados por los llamados medios de presión, entre otros el poder económico y el poder de los medios de información que responden al poder económico. Es decir, los medios de información, llámese periódicos, radio, televisión, son propiedad de los dueños del poder económico. Entonces, como que condicionan un tanto el tema. Es más, hay un tema que la mayoría no lo toca y prefiere disimularlo. Amigos, el 99% o hasta el 100% diría yo, de los impuestos que deben pagar periódicos, radio, televisión, no lo pagan. El Estado, es decir, nosotros, a través del Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas, les hacen canje con publicidad, disque de servicios que del Estado. Es decir, ustedes no van a encontrar a un diario o una televisora que pague impuestos porque goza del beneficio de la publicidad estatal. Y, por supuesto, el Tribunal Constitucional no es ajeno a esa injerencia externa para tomar decisiones. Esa sería mi respuesta. Correcto, muchas gracias. Continuamos con la última pregunta que tenemos en el chat. Viene de Viviana Raquel Lara Ojeda. Con respecto a la iniciativa legislativa ciudadana, en el caso de archivamiento de un proyecto de ley, ¿el representante del Congreso de la República brinda alguna respuesta fundamentada del por qué no fue aprobado? En este caso, pues, a la persona que propuso dicho proyecto, ¿o no? Realmente hay un tema bastante interesante y gracias por la pregunta a la persona que ha formulado. Igual voy a contarles una anécdota de mi experiencia. Realmente, fundamentos para el archivamiento sí lo hay, y lo hace la parte técnica de la comisión. Y naturalmente no conozco experiencia alguna de que el congresista que, por ejemplo, facilitó el trámite, haga llegar la justificación del por qué fue archivada al promotor de la iniciativa. No la conozco. Y como tal no puedo afirmar lo que no conozco. En ese contexto tenemos una experiencia comentada por un ciudadano en una actividad que hacíamos y que yo precisamente les decía, ustedes tienen que promover las iniciativas legislativas, tienen que hacer A y B. Y este señor me dice, doctor, yo tengo una experiencia poco grata de ese tipo de procedimiento. Yo hice el proyecto de ley, lo traje al congresista X, lo firmó, lo presentó por mesa de partes, yo mismo lo hice. Se fue a la comisión, el personal técnico lo tenía yo todas las semanas visitándolo para que hagan a favor mi proyecto. Cuando fue a la comisión para que se apruebe el dictamen, el congresista, con el voto del congresista que firmó mi proyecto, lo mandaron al archivo, es decir, votó en contra. Entonces me decía, ¿cómo yo puedo tener una experiencia, digamos, pues grata de un legislador que después que me hace suya, por el momento que lo firma, hace suya mi iniciativa, al momento de la toma de decisiones, vota en contra? Eso es lo que podría comentarle como parte de la experiencia vivida. Correcto. Muy bien, doctor Jorge Rioja Vallejos. Hemos concluido el día de hoy con la conferencia brindada a personas que se suscribieron por intermedio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Agradecemos a todos ustedes su participación y también nos gustaría recordarles que por intermedio del chat de Zoom se ha compartido el link para que registren su asistencia. El llenado de este formulario es requisito para que puedan obtener su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. Me parece, vemos en cámaras a la señora congresista Matilde Fernández. ¿Qué tal? Mucho gusto, señora congresista. Nos gustaría de repente darle unos minutitos para que pueda dirigirse a Claro que los sería participantes. interesante. Así es. Nuestra jefa dentro de la institución. Claro que sí. Así es, de la institución. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de trabajo de la Oficina de Participación Ciudadana. Discúlpeme la tardanza, estuve en pleno viaje, por lo cual no pude enlazarme al inicio de esta sesión, pero saludar en la persona del jefe del área, el señor Reinaldo Vargas, y también hoy día con la participación tan excelente del señor Jorge Rioja, y por supuesto Vanesita siempre está ahí pendiente de las cosas que tenemos que trabajar. Agradecer la participación de buen número de estudiantes que han sido partícipes de esta tarde de trabajo dentro del Parlamento Universitario. Y esta tarde estaba dirigido a Lambayeque, en nuestra región hermana del norte, gracias a la solicitud de Yusley Queribán Angulo, subgerente de participación vecinal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Estos espacios se dan principalmente, señores que están en la plataforma, como una necesidad de que hoy en día tenemos que compartir todo lo que significa el Congreso. Todas las labores que se hace desde el hecho de conocer bien nuestra Constitución, el reglamento del Congreso en el cual también nos basamos en cada una de las actividades y por supuesto, no puede ser ajeno a ello, el tema de elaborar los proyectos de ley, que tan didácticamente lo ha expresado nuestro hermano Jorge Rioja, y él tiene vasta experiencia en el campo del Congreso, y eso hace de que sus experiencias puedan ser escuchadas por cada uno de nosotros. Yo también me incluyo porque es un espacio muy importante el Congreso. Sé que pocos son los que llegamos a este espacio, pero tenemos que hacer con todas las ganas de seguir aprendiendo más y querer hacer bien las cosas en beneficio de la población. Asimismo, indicarles de que se van a llevar a cabo mayor número de actividades. Ya les habrán indicado al inicio de esta sesión de que esta es una parte nada más de lo que es el Parlamento Universitario. Hay otros temas más que trabajamos con mujeres, con mis hermanas, mujeres, damas, que también han ido participando de la región Lambayeque sobre el tema de derechos, oportunidades y emprendimiento. Temas muy importantes que tenemos que trabajar en el lugar donde nos encontremos. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes jóvenes, hermanas, hermanos que están en plataforma. Yo estoy en la región Cusco, yo soy representante de Cusco, mi nombre completo es Matilde Fernández Flores, soy enfermera de profesión y ahora con el cargo de congresista y tercera vicepresidenta del Congreso. Todos podemos avanzar y hoy en día estamos en una situación bastante crítica en temas de salud y esto es lo que tenemos que ir mejorando cada uno de nosotros. Depende de nosotros cuidarnos y no esperar llegar a un hospital donde no encontramos una cama, no encontramos al personal, mucho menos un espacio donde ya nuestros pacientes que están en pésimas condiciones puedan ingresar. En la mañana escuchaba yo una queja de un hermano que ha sido sometido a una prueba de estudios que han hecho. Lamentablemente el día de ayer falleció. Necesitaban internarse en una UCI, pero no han encontrado. Y situaciones de ese tipo están ocurriendo a nivel nacional. Lo que menos queremos es que más familias sigan llorando la pérdida de un ser querido. Y está en nuestras manos, hermanos, portar siempre el barbijo si es que vamos a salir de casa por una cosa necesaria, como para comprar un medicamento, comprar alimentos. No podemos salir porque queremos pasear, no estamos en esos tiempos. Y habrá otros momentos más importantes donde podamos salir con tranquilidad, abrazarnos entre amigos, darnos un fuerte abrazo con la familia, pero por ahí todavía no lo podemos hacer. Les doy mis saludos muy cordiales y pedir la bendición de Dios para cada uno de ustedes, hermanos que están en la plataforma. Un amoroso saludo, un cordial abrazo, un abrazo fraterno para cada uno de mis hermanos del norte del país, Lambayeque, al igual que a los trabajadores dinámicos
de la Oficina de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, señora. Buenas tardes también a todos. Muchísimas gracias, señora congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Ha sido un gusto para todos nosotros haber contado con la participación de todos y cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan muy buenas tardes.